Buenos días, jóvenes del octavo año básico. Le damos la bienvenida a esta clase número 1 del mes de abril al grupo 3. Ya saludarlos con mucho cariño y esperemos que tengamos una clase bastante participativa. Somos poquitos, nos falta bastante gente, así que esperemos que se vaya uniendo en el transcurso de la clase. Vamos a comenzar compartiendo la pantalla. Y ustedes me avisan si se ve lo que estoy compartiendo. ¿Se ve, chicos? Sí. Ya, cuéntenme, ¿qué se ve? Una imagen así como de personas, creo. Ya, Lo que veo yo. Ya. Comencemos entonces. Ya, el objetivo de aprendizaje, chicos, que estamos trabajando este mes y que hemos trabajado también en el mes anterior, es uno de los priorizados, ya que es el número 7, que consiste en formular una interpretación de los textos literarios considerando su experiencia personal y sus conocimientos, un dilema presentado en el texto, su postura personal y la relación de la obra con la visión del mundo y sobre todo con el contexto histórico que en clases anteriores ya vimos que es el contexto histórico. Para poder desarrollar este objetivo, siempre llegar a la clase con esta actitud de manifestar esta disposición de poder reflexionar sobre sí mismo y sobre las cuestiones sociales y éticas que resultan a veces y que emanan de los textos que nosotros leemos. El objetivo de la clase de hoy día: relacionan el texto Adolescencia y sus etapas con sus propias experiencias, ofreciendo una interpretación para un fragmento o el total del texto leído. Entonces ustedes en su cuaderno escriben la fecha en la parte superior derecha. ¿Quién me puede decir qué día es hoy? 22 de Ya, abril. 22 de abril. Entonces en la parte superior derecha, ustedes 22 del 04 del 2021. Se saltan un cuadro y escriben el objetivo a lo largo, ya de punta a punta del cuaderno, no centrado, no como para un lado cargado, sino que de lado a lado. Me van avisando cuando estén listos, ¿sí? ¿Listo, chicos? Oh, ¿podemos avanzar? ¿Todavía no?
¿Listo, tía? Ya. Vamos, chicos, los demás. Listo, tía. Ya, igual Listo, recordarles que tía. los chiquillos está en la guía, así que el que quedó atrasado va a tener que transcribir desde ahí. Ya, antes de que comencemos a leer el texto, tenemos que recordar ciertos aspectos de la interpretación. ¿Ya? ¿Qué es interpretar un texto? ¿Ya? El objetivo decía que había que interpretar un texto, entonces tenemos que recordar qué es interpretar un texto. Dice que es el análisis concluyente sobre un contenido, situación, hecho u otro. Este es un proceso individual, ya que cada sujeto puede descifrar de manera personal el material analizado. Se asocia a los tres niveles de comprensión lectora, o sea, al nivel de comprensión que es textual, al inferencial y al critical, ¿ya? Yo después les voy a mandar este Power para que lo puedan transcribir. Por el momento solamente pongan atención. Como por ejemplo, miren, fíjense en esta imagen que hay acá. Al leerlo, nosotros leemos tal cual como está escrito, dice, unos 25 muertos causan tornados en Tennessee. Entonces, quien lo lee seguramente se imagina lo que está al lado, miren la imagen. 25 muertos moviendo los brazos así rápidamente y forman un tornado. Porque eso es lo que dice el texto. Dice, unos 25 muertos causan tornados. ¿Qué es lo que tendría que decir en realidad? ¿Cuál es el error que tiene este texto? Que las personas no pueden causar tornados. Ya, no pueden causar tornados, pero ¿cómo yo lo arreglo para que se pueda leer e interpretar de manera correcta? Hay una pura letra que está mala, que está mal puesta. Unos 25 muertos por tornados en Tennessee. Ya, mira, si yo le saco la N a ese causan y leo unos 25 muertos causa tornado en Tennessee, le estoy dando sentido. Hay dos letras ahí que sobran, la N y la S de tornados. Si yo, chiquillo, en un texto encuentro un error, es muy fácil que yo lo malinterprete. Entonces, cuando nosotros leemos un texto, primero tenemos que analizar que esté bien escrito, ¿ya? Porque en todos lados ustedes van a darse cuenta que hay errores. De repente hasta en las mismas noticias aparecen abajo en los títulos, aparecen errores que la gente que digita se equivoca, ¿ya? Entonces, hay que fijarse mucho en eso, que los textos primero estén bien escritos para que nosotros podamos interpretar de forma correcta. Y no siempre a estos tres niveles, que son los niveles de comprensión, que tenemos la textual, que nosotros extraemos desde el mismo texto, la inferencial, que es de donde nosotros podemos inferir ciertas características o ciertas cosas, y la critical, que esa va de parte de nuestra, que es como nosotros podemos dar nuestro juicio de valor y nuestra opinión respecto a ese texto. Ya avancemos. Cuando nosotros interpretamos un texto, siempre debemos, como les decía, fijarnos en lo explícito, en lo que está en el texto y poder generar estas inferencias gracias a lo que nosotros vamos leyendo y vamos comprendiendo. Y no olvidemos que una buena interpretación, dice, es producir un nuevo texto distinto del texto base. Implica dar cuenta de lo leído, utilizando conceptos, ideas e informaciones que está afuera del texto base. Ya sucede que muchas veces, chicos, cuando estamos haciendo un trabajo de investigación, por ejemplo, y nos toca realizar las conclusiones son las interpretaciones de lo que nosotros leímos, de lo que nosotros investigamos. Y pasa que muchas veces vamos al mismo texto del trabajo, copiamos un pedacito que nos tinca que suena bien como conclusión, lo copiamos y lo pegamos en la parte de las conclusiones. Y eso está mal, está incorrecto, porque las conclusiones son interpretaciones. Entonces, nosotros tenemos que explicar con nuestras propias palabras lo que entendimos. Ya eso en simples palabras es interpretar, es poder tomar un espacio o una parte del texto que estamos analizando y poder explicarlo con tus propias palabras, lo que tú estás entendiendo de eso.
en base a estos tres niveles de comprensión, en base a lo que dice el texto, en base a lo que tú infieres del texto y en base a lo que tú opinas del texto. Ya esos tres puntos tienen una buena interpretación. Dice, ¿qué debemos buscar en el texto para poder interpretar bien? La intencionalidad discursiva del texto, o sea, el propósito o intenciones. Recuerden que todos los textos tienen un propósito. A ver, refresquemos la memoria. Propósito del cuento. ¿Quién me puede decir cuál es el propósito del cuento? ¿Para qué se lee un cuento? ¿Qué nos narra un cuento? ¿Una historia? Ya, muy bien, nos narra una historia, ¿cierto? Y no lo leemos para entretenernos. Una fábula. ¿Para qué se lee una fábula? ¿Qué nos deja una fábula? Ya, pues chiquillos, hablen, pueden que empezar uno por uno. ¿Una moraleja? Una moraleja, excelente, nos deja una moraleja. Un poema. ¿Cuál es el objetivo del poema? ¿Transmitir qué cosa? ¿Sentimientos? Muy bien, los sentimientos del poeta, ¿cierto? Un texto instructivo, una receta, por ejemplo. ¿Para qué? ¿Para qué sirve? Para mostrar, enseñar Ya, para enseñar qué cosa. lo, algo, no sé, una receta, una cosa Ya, así, o cosas para para cocinar. enseñar cómo poder hacer lo que en la receta Sí. aparece, ¿cierto? Ya, vámonos más en profundidad a los textos que ustedes están leyendo ahora. ¿Para qué me sirve un texto expositivo? ¿Qué me muestra un texto expositivo? ¿Sabes lo que es un texto expositivo, no? ¿Que expone algo? Muy bien, expone algo, expone un tema. Chicos, dedúcanlo de la palabra. Mire, un texto argumentativo. ¿Que argumenta? Argumenta referente a un tema para que usted pueda tomar una opinión personal. ¿Ya? Oye, jóvenes, más estudio. Acá hay diálogo, gritos así, sonaban. Si no es por la Trini, la Amanda y alguien más que contestó, aquí el resto habría estado en silencio total. Eso que yo les pregunté, los propósitos de los textos narrativos, eso es materia de cuarto básico, yo lo estoy pasando en quinto con mis alumnos. Entonces, eso ustedes tienen que aprender a nivelarse. No pueden estar solamente con lo que yo les paso el día jueves. Traten de igual, ustedes tienen los libros en la casa, el libro de lenguaje, echen una miradita a los libros, vean si hay algún contenido, lean los textos, porque si no van a salir de octavo así como cero, nulos. Y eso es parte de responsabilidad de ustedes también, porque yo les he pasado esta materia. Así que tirón de oreja para los que no contestaron. ¿Qué más tenemos que ver para interpretar? ¿Qué es lo que quiere el autor? ¿Qué es lo que el autor quiere decir en ese texto? Ya los conceptos, qué dicen los personajes, cuál es el contexto social, histórico de ese cuento, o de esa historia que nosotros estamos viendo. La ubicación, dice, espacio temporal, cuándo y dónde está escrito. ¿Ya? Hoy día vamos a leer un texto, chiquillos, que es bastante interesante y vamos a tener que aprender respecto a él y aplicar todo esto para interpretar. En la actividad 1 dice, lee con mucha atención el texto y destaca con lápiz de color cada vez que te sientas identificado con algún aspecto de él. El nombre del texto que vamos a leer hoy día se llama Etapas de la adolescencia. Ya, ¿quién me puede responder esa pregunta? ¿Qué tipo de texto irá a ser este? ¿De la adolescencia? Ya, de la adolescencia. ¿Ustedes creen que si nos va a exponer algo, qué tipo de texto será? Nos va a hablar de un tema en específico. ¿Informativo? Informativo, ¿cierto? Un texto informativo, un texto expositivo. ¿Cuál sería ese propósito entonces? El propósito de ese texto, hablarnos de qué.
de las etapas de la adolescencia. De las etapas de la adolescencia. Ya entonces se va a tratar de eso, de las etapas de la adolescencia. ¿Y por quién sería escrito este texto? No sabemos, ¿cierto? Todavía no llegamos al texto, pero debe tener un autor porque es un texto expositivo, no puede ser anónimo. Ya, acá tenemos a las autoras del texto, ya son dos autoras. Le vamos a pedir a Nolasco que me pueda leer la primera, por favor, sobre la doctora Allen. Sobre la doctora Allen, Brittany Allen, MDFA, es pediatría general, certificada por la Junta y proporcionada atención especialmente a jóvenes, a transgénero y no conforme con su género. Es profesora adjunta pediatría en la Facultad Médica y Salud Pública de la Universidad de Wisconsin. Integra el Departamento de Salud y Bienestar del LGBT, lesbianas, gays y transgéneros de American Academy of Pediatrics y el grupo local de Wisconsin. Ya, entonces esta profesional, chiquillos, trabaja directamente con jóvenes que son jóvenes transgénero, ¿ya? ¿Ustedes saben lo que es un joven transgénero o una persona transgénero? ¿Alguno? Sí, Ya, ¿qué es? sí. Es una persona que no se siente cómoda con su propio género, digamos en una mujer, no se siente cómoda y se siente como, digamos, como hombre, y digamos quiere transformarse al ser hombre. O un hombre no se siente cómodo con su género y se quiere transformar, digamos, en una mujer. Ya, Creo muy yo. bien, Trinidad, muy bien. Eso es, chiquillo. Entonces, ella trabaja directamente con jóvenes que tienen esa condición, ya que ellos se sienten, como dice la Trinidad, son varones, pero se sienten más identificados, por ejemplo, con el género femenino y quieren en su vida a lo mejor decidir por el género femenino o viceversa. ¿Ya? Entonces ella es una especialista en esto, ya trabaja con estos jóvenes en este hospital y además es profesora de pediatría. Entonces es una persona que sabe de lo que va a hablar, ya sabe de lo que son las etapas de la adolescencia. Amanda, por favor, de la doctora Waterman. Sobre la doctora Waterman. Helen Waterman, D.O., es médica residente de pediatría en la Universidad de Wisconsin. Dentro de la American Academy of Pediatrics, AAP, integra el Departamento de Pasantes Pediátricos y el Departamento sobre Medicina Osteopática Pediátrica. Ya, aquí tenemos otra doctora entonces que también es especialista en pediatría. Ya, pregunta para que ustedes me respondan. Si ya sabemos, investigamos un poquito de las dos autoras del texto, ¿ustedes creen que ellas se manejan en el tema? ¿Saben de lo que van a hablar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Argumente? Sí. Sí, ¿por qué? Sí, porque son especializadas en eso. Ya, porque son especialistas, ¿cierto? Entonces, recuerden siempre, chicos, de cuando nosotros vamos a leer un texto, tenemos que investigar un poco referente al autor del texto. ¿Ya? Nunca se queden con el puro nombre, porque si no, no van a comprender el contexto de producción de ese texto. No van a entender quién lo escribió, cuál es la especialización de esa persona, o en caso que sea un cuento o algún texto narrativo, cuál es la vida del autor. Siempre tienen que mirar un poquito. ¿Recuerdan cuando leímos El Padre y hablamos sobre el contexto del hombre que escribió? De Olegario, ¿cómo se llamaba el autor? ¿Se acuerdan? Olegario Lazo, ¿cuánto? Olegario Lazo Baeza, así se llamaba el autor. ¿Y cuál era su profesión? ¿Se acuerdan? ¿A qué se había dedicado toda su vida?
a ser militar. Muy bien, él era militar. Entonces eso influenció en su historia, ¿cierto? Su historia siempre era de militar. Ya, empecemos a leer el texto. Comienzo yo y le voy diciendo al que siga, chiquillos. Dice, lee con mucha atención el texto y destaca con lápiz de color cada vez que te siente identificado. Aquí usted puede destacar con el lápiz de color que usted quiera, ¿ya? Si usted se siente identificado con una de las frases, destaque con lápiz rojito, celeste, amarillo, verde, el que usted quiera, ¿ya? No es con destacador, es con lápiz de color. ¿Ya? ¿Estamos listos? ¿Tienen lápiz de color a mano o recién lo están buscando? Tía, que a mí se me hace más fácil con destacador. Sí, lo que pasa es que no necesito que lo hagan con destacador. Todo tiene un porqué, chiquillos. Yo voy a revisar cuáles son los lápices que ustedes, los colores que ustedes eligen para destacar. Es por eso que necesito que lo hagan con lápiz de color. No lo hagan con destacador. ¿Sabían ustedes que el color a nosotros determina, los colores que elegimos determinan nuestro estado de ánimo? ¿Sabían eso? No. Entonces, ya, pues ahora lo saben. Entonces, ahora yo necesito que ustedes lo hagan con lápiz de color. Porque después vamos a revisar esa guía y vamos a ver cómo estaba su estado de ánimo, según los colores. Ya, comencemos. Etapas de la adolescencia por Brittany Allen y Ellen Waterman. La adolescencia es el periodo de transición entre la niñez y la adultez. Incluye algunos cambios grandes, tanto en el cuerpo como en la forma en la que un joven se relaciona con el mundo. La cantidad de cambios físicos, sexuales, cognitivos, sociales y emocionales que ocurren en esta época pueden causar expectativas y ansiedad, tanto en los niños como en sus familiares. Entender qué se puede esperar en las distintas etapas puede promover un desarrollo saludable durante toda la adolescencia y a principios de la adultez. Catalina, siga por favor con la adolescencia temprana. Adolescencia temprana, entre 10 y los 13 años. Durante esta etapa los niños suelen comenzar a crecer más rápido. También empiezan a notar otros cambios corporales, entre los que incluyen el crecimiento de vello en las axilas, en la zona genital, el desarrollo de los senos en las mujeres y el aumento del tamaño de los testículos en los varones. Por lo general empieza 1 o 2 años antes en las niñas que en los varones, y puede ser normal que algunos cambios comiencen tan pronto como a los 8 años para las niñas y a los 9 años para los varones. Muchas niñas tienen su primera menstruación alrededor de los 12 años. El promedio de 2 a 3 años después del comienzo del desarrollo de los senos. Estos cambios corporales pueden generar curiosidad y ansiedad en algunos, en especial si no saben qué esperar o qué es normal. Algunos niños además se cuestionan su identidad de género en esta etapa, y el inicio de la pubertad puede ser un momento difícil para los niños transgénero. Los adolescentes más jóvenes tienen ideas secretas. Hasta ahí. Ya. Veamos, analicen lo que acaba de leer la compañera y si hay algo que a ustedes los identifica, que a lo mejor pensaron en eso, o están pasando por esa edad, que están hasta los 13 y todavía no cumplen los 14, tal vez se sienten un poco más identificados con algunos aspectos acá, de la curiosidad, la ansiedad, de los cambios físicos. ¿Qué cosa a ustedes les llama la atención de este párrafo? Y lo destaca con el color que usted elija el día de hoy, para que veamos cómo estamos, cómo está nuestro ánimo, nuestra moral. ¿Listo? Continúe, Diego Quiroz, por favor, con el siguiente párrafo. En donde dice los adolescentes, Sí, desde los en adolescentes. más jóvenes. Sí. Los adolescentes más jóvenes tienen ideas concretas y extremistas, las cosas que están bien o mal, fantásticas o terribles, son muchos matices. En esa etapa es normal que los jóvenes enfoquen su pensamiento en ellos mismos, lo que se llama egocentrismo.
Como parte de esto, los preadolescentes y adolescentes más jóvenes suelen sentirse cohibidos por su apariencia y se entiende como si sus pares lo jugaran permanentemente. Los preadolescentes se sienten en una mayor necesidad de privacidad. Es posible que comiencen a explorar formas de ser independientes a su familia. En este proceso es problema que prueben los límites y reaccionen intensas si los padres o tutores reafirman los límites. Ya, hasta ahí, por favor. Hasta ahí. Es aquí, en esta etapa, chiquillos, miren de lo que acaba de leer Diego, en donde generalmente a nosotros los papás nos dicen, ay, tú puro pensáis en ti nomás. ¿Ya? No sé si les ha pasado o todavía no les ha pasado, ¿ya? Pero en esta etapa generalmente está ese egocentrismo que dice ahí, que es donde lo más importante de esta etapa eres tú mismo, ¿ya? Y donde empiezas a querer tener más independencia, donde ya te molesta, por ejemplo, estar compartiendo pieza con la hermana, porque la hermana es más chica y se mete en todo y todo lo quiere tomar, o porque es más grande y es curiosa y te anda leyendo tus cosas o te pregunta por todo. Entonces, es en esta etapa, chiquillos, en donde nosotros los adolescentes, bueno, yo pasé por esta etapa también, queremos ya esta mayor independencia, en donde nos molesta cuando llegan y se meten a la pieza, en donde uno dice, oye, pues si esta es mi pieza, sale de aquí, y ahí se generan esos conflictos, ¿ya? Entonces, si hay alguna parte de este párrafo que usted se identifica, destáquelo. Ya esa necesidad de privacidad no es que usted esté volviéndose un monstruo huraño, no crea eso, es normal en esta etapa, cuando usted quiere ser más, tener sus cosas más en privado, ya no quiere conversar más con sus papás, sus cosas íntimas, sino que prefiere hablarlas a un amigo, es parte de esta etapa de la adolescencia, para que no sientan que se están volviendo casi un monstruo, no es así, ya es parte de la normalidad, para que ya vayan destacando y vayan eligiendo con el lápiz que a ustedes los representa, ese color, no sé, hoy día amaneció contento, agarro el amarillo, hoy día no estoy tan contenta, yo hoy día amanecí más fome, a lo mejor voy a agarrar el plomo, ¿ya? Entonces, esa es la idea, que usted elija un color con el cual si usted también se identifique, para que nosotros podamos ver cuál es ese sentimiento que tal vez está aflojado ahí en su corazoncito, olvidado. ¿Listo? Ya, avancemos a la siguiente etapa. ¿Quién tiene acá desde 14 hacia arriba? ¿Hay alguien que tenga 14? Yo. Ya, entonces entremos a la adolescencia media, ¿ya? Entre los 14 y los 17 años. Ya le vamos a pedir a Nolasco. Nolasco, ¿leíste ya, Nolasco, no? Sí leíste, parece ya. Ya, Amanda, entonces. Adolescencia. Pidámosle a la Amanda, porque tú ya leíste. Amanda, dale. Adolescencia media entre los 14 y los 17 años. Los cambios físicos que comenzaron en la pubertad continúan durante la adolescencia media. La mayoría de los varones comienzan su crecimiento repentino y continúan los cambios relacionados con la pubertad. Es posible, por ejemplo, que se les quiebre la voz a medida que se les va agravando. A algunos les sale acné. Es posible que los cambios físicos estén casi completos en las mujeres y la mayoría de las niñas ya tengan menstruaciones regulares. A esta edad, a muchos adolescentes les surge el interés de las relaciones románticas y sexuales. Probablemente se cuestionen su identidad sexual y la exploren, lo que podría resultar estresante si no tienen el apoyo de la familia o de la comunidad. Otra forma típica de explorar el sexo y la sexualidad de los adolescentes de todos los géneros es la autoestimulación, también llamado masturbación. Muchos jóvenes en su adolescencia media discuten más con sus padres porque luchan por tener más independencia. Es muy probable que pasen menos tiempo con la familia y más tiempo con los amigos. Les preocupa mucho su aspecto y la presión de los pares, compañeros, puede alcanzar al máximo punto en esta etapa. Ya, hasta ahí, por favor. Ya, esta es la segunda etapa que según nuestras entendidas, las autoras de este texto que ya vimos, se llama adolescencia media.
Ya acá ya está chiquillo, no está empezando su adolescencia, sino que está en plena adolescencia. Acá ya se intensifican entonces más ciertos aspectos que vimos en la anterior, como por ejemplo ese crecimiento repentino que tienen los varones. No sé si les pasó a los varones presentes que un día ustedes tenían la voz súper finita así y al otro día amanecieron con la garganta así como llena de pollito y así como que les costaba hablar, les picaba la garganta y la voz como que se puso más ronca, como que se tocan aquí en esta parte, chiquillos, y tienen como una protuberancia acá que la conocida manzanita de Adán, que le dicen, que es una protuberancia que le sale a los varones aquí en el cuello. Entonces, o que les pasó que de repente todos eran niños y al otro año llegaron y se miraron y ya como que todos crecieron. Sí, eso se nota mucho más, chiquillas, en las mujeres, porque las mujeres nos desarrollamos antes que los varones, según lo que dice incluso el texto acá en la etapa anterior, que el desarrollo de la mujer empieza entre los 9 años en adelante. Entonces, ya a los 14 años una mujer está casi completamente desarrollada, en cambio el hombre recién está empezando a experimentar estos cambios de la adolescencia. Vayan destacando si hay algo que los identifiquen. Ya es súper importante en esta época, chiquillos, nuestra imagen física, y nos preocupamos de que no sé, pues nos veamos bonitas, que nos salga una espinilla en la nariz, es como lo más terrible que nos puede pasar. ¿Ya? O no sé, pues justo se va a sacar una foto, tiene una disertación, y va al otro día y amanece con la mejor espinilla que en la nariz, eso hoy cambia el ánimo inmediatamente. Entonces ya no crean ustedes que se están volviendo así como, hoy estoy enamorada de mí mismo, ¿no? Recuerden que están en la época de la adolescencia en donde el egocentrismo es normal, es donde preocuparse de uno mismo más que de los demás es normal, es donde es normal que nos preocupemos en exceso tal vez de como cuando éramos niños, de nuestra imagen y nuestra apariencia física. Y también es normal esto que aparece acá abajo cuando hablamos de la autoestimulación. No sé si se acuerdan cuando yo le hacía ciencias, chiquillos, y teníamos una caja de preguntas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que Sí, teníamos una caja de preguntas anónimas y cuando sí, abríamos la caja de preguntas anónimas, todas las preguntas iban direccionadas a esto, ¿ya? ¿Y qué es la masturbación? Y es normal que me masturbe, y las mujeres se masturban, ¿y qué me puede pasar si me masturbo mucho? Y eran puras preguntas referentes a la masturbación. Y la verdad es que yo no me asustaba porque yo sabía que ustedes estaban en la época en que tenían tal vez esa inquietud y había que responderla, pues si estábamos hablando del tema sexualidad en ciencia. Entonces, es normal que usted también experimente este tipo de cosas, ya que usted se interese por saber sobre la sexualidad, sobre el sexo, sobre cómo son los niños, cómo son las niñas, los varones. Entonces, es una etapa normal, no es que se esté volviéndose un degenerado, ya no lo piense así, sino que está dentro de la normalidad de la etapa de la adolescencia media, que es entre los 14 y los 17. Ya, espero que hayan ahí destacado lo que se sientan identificados. Ya. Trini, ¿puedes leerlo desde el cerebro? el cerebro sigue cambiando y madurando en esta etapa, pero aún hay muchas diferencias entre la forma de pensar en un joven en su adolescencia media y de un adulto. Gran parte de esto se debe a los lóbulos frontales, son la última área del cerebro en madurar. El desarrollo no está completo hasta que la persona tiene 20 y tantos años. Los lóbulos frontales desempeñan un papel importante en la coordinación de las tomas de decisiones complejas, el control de los impulsos y la capacidad de tener en cuenta varias opciones y consecuencias. Los jóvenes en la adolescencia media tienen más capacidad de pensar en forma abstracta y tener en cuenta el panorama general, pero aún carecen de la capacidad de aplicarlo en el momento. Por ejemplo, se determinan situaciones, los jóvenes en la adolescencia media se encuentran pensando cosas como me está yendo bastante bien en matemática y tengo muchas ganas de ver esta película. No importa si no estudio una noche.
¿Realmente tengo que usar condón durante las relaciones sexuales si mi novia toma la píldora? La marihuana es legal ahora, así que no puede ser tan mala. Si bien es posible que sigan la lógica de evitar riesgos fuera de las situaciones, las emociones fuertes a menudo siguen rigiendo sus decisiones cuando entran en juego los impulsos. Ya, hasta ahí. Ya, entonces acá tenemos, chiquillos, que en esta etapa todavía el cerebro está en plena maduración, ¿ya? Sigue cambiando. Puede que su cuerpo ya se vea como un cuerpo de una persona adulta, pero su cerebro aún está en maduración, aún le cuesta tomar esas decisiones que toma un adulto. Ya me quedo con esta frase de abajo que leyó al final la Trini, que a veces nos encontramos con esos pensamientos en esta etapa en que son así como que se contraponen. O sea, yo digo, ya si mañana me voy a levantar temprano porque mañana, no sé, pues por ayer, pensando ayer, mañana me voy a levantar temprano porque tengo clases de lenguaje a la primera hora, así que me voy a acostar temprano. Y son las 2 de la mañana y usted todavía está ahí metido en el celular. Entonces, esas son cosas que se contraponen. Tu cerebro te indica lo que es correcto, pero tú no haces lo que es correcto porque se contraponen, se contradicen. O tú dices, en un momento así como, yo quiero una hermana chica, ¿ya? Y toda la atención es para tu hermana más chica. Y tú dices, pucha, mi mamá puro le da atención a mi hermana chica y a mí ni me pesca. Y después tu mamá se acerca a ti, te abraza y tú te dices, ya, si no soy chica. ¿Ya? Entonces, esas contradicciones, chiquillos, que uno siente en esta etapa son normales, son parte del proceso. ¿Ya? Por ejemplo, acá, miren, yo me voy a quedar con esta para que analicemos y veamos que el contexto social o el contexto de producción de un texto es sumamente importante. Miren, dicen, la marihuana es legal ahora, así que no puede ser tan mala. ¿La marihuana es legal acá en Chile? No, No. ¿De dónde son las personas que escribieron este texto? Estados Unidos. De Estados Unidos. Y hay lugares en Estados Unidos donde la marihuana sí es legal. Entonces, si yo no me fijo en el contexto de producción del texto, quién hizo este texto, de dónde es la autora de este texto, puedo confundirme. Puede que alguien diga, salga a esta clase y diga, ¡oh, sí, qué bueno, la marihuana es legal! Pero sucede que no es legal en Chile, es legal en el país donde escribió la autora de este texto. Entonces, es ahí donde se basa la importancia de que ustedes se fijen muy bien en el contexto de producción. Ya, ahí espero que hayan destacado alguna cosilla que los identifica, ¿ya? Vicente Mardones, ¿puedes leer? Aunque no prendas la cámara. Vicente, ¿está ahí? A ver. Me ha llegado un chat. Espérenme un cachito de ese Vicente que me está hablando. A ver. No, tía, no me deja prender el micrófono. Ya. Dieguito, entonces, ahí usted cubra a su compañero Vicente. Ya. En la adolescencia tardía. Sí, adolescencia tardía. Ya. Adolescencia tardía, de 18 a 21 años o más. Los jóvenes en esta adolescencia tardía, por lo general, ya completan el desarrollo físico y alcanzan la altura definitiva que tendrán como adultos. Para esta edad suelen tener más control de sus impulsos y pueden sobrepensar los riesgos y recompensas mejores. Y con eso y con más precisión en comparación con los jóvenes y adolescencia media. Los jóvenes y adolescencia tardían, los jóvenes y adolescentes podrían encontrarse pensando, Ya, hasta ahí, ¿por qué más? hasta ahí. Ya. Chiquillos, acá esta es como la última etapa de la adolescencia. Ya se supone que dice que es de los 18 a los 21 años, o dice, o más así con esos símbolos, porque hay muchos jóvenes que no porque ya cumplieron los 21 años, ya pasaron a ser adultos. Legalmente pasan a ser adultos, pero ellos aún se sienten adolescentes, ¿ya? Y aún viven con los papás, y aún dependen de los papás, y están de a poco tratando de independizarse, incluso más allá de los 21 años. Entonces,
acá piensen no en ustedes, porque ustedes obviamente no están en esta etapa, pero los que tienen hermanas mayores o hermanos mayores, piensen en ellos, piensen en cómo han cambiado, en cómo cuando ustedes eran chicos los vieron, cómo han evolucionado, ¿ya? Y cómo se han vuelto de a poco más independientes y más maduros. Fíjense acá, dice, por más que me encantan las películas de Paul Rudd, tengo que estudiar para mi examen final. Ya no es como el pensamiento del joven que decía, ay, me está yendo bien en matemáticas, pero no importa si no estudio. Ya el joven ya de la adolescencia tardía, que ya está más adulto, más maduro, él prefiere, por ejemplo, el estudio a ver una película. En caso del uso del condón, mira, decía, debería usar un condón aunque mi novia use un método anticonceptivo, no proviene el embarazo 100%. Entonces, ya el adolescente en esta época ya no se cuestiona, ya sabe que lo tiene que hacer porque es para él beneficioso, porque lo cubre de muchas cosas, no solamente del embarazo, sino que de las enfermedades sexuales. Sobre la marihuana, me dice, me preocupa el modo en que podría afectar mi estado de ánimo. Un niño de la edad de ustedes, chiquillos, jamás va a pensar si la marihuana le va a hacer mal o no. Tal vez si es un tema de familia, si ha sido criado de otra manera, sí. Pero la mayoría piensa en, no, sí la voy a probar, no, si no pasa nada, no, si yo conozco al tanto y este otro tanto que lo hace y no tiene ningún gran problema, se ve bien. Entonces, recuerden siempre cuando tengan esos pensamientos contradictorios que su cerebro todavía está en maduración, ¿ya? Si no es un tema de que si es bueno o malo, sino que vean como si su cuerpo está preparado para recibir, por ejemplo, lo que la marihuana te entrega. Su cerebro aún está en proceso de maduración. Entonces, si yo le pongo cosas que no corresponden, si irá a afectar de alguna manera el cerebro, ¿no? Si tengo 13, 12, 11, 10 y así para abajo, 15, porque el cerebro alcanza la maduración a los 18 años, recién, ¿ya? Atentos acá, miren, dice, la adolescencia que se convierten en adultos jóvenes tienen ahora un sentido más firme de su propia individualidad y pueden identificar sus propios valores, se centran más en el futuro y basan sus decisiones en sus ilusiones e ideales. Las amistades y las relaciones románticas se tornan más estables, se separan más de su familia, tanto física como emocionalmente. No obstante, muchos restablecen una relación adulta con sus padres, considerándolos personas de su mismo nivel, a quienes pedir consejo y con quienes hablar de temas serios, en vez de una figura de autoridad. Ya aquí ya los jóvenes que pasaron por la etapa media y la anterior, ya vuelven a ver a sus padres no solamente como una figura de autoridad con la que pelearon toda la adolescencia, sino que prefieren verla como una figura que va a ser su apoyo, que los va a aconsejar y que pueden volver a tener esa relación que tal vez se perdió en la adolescencia. Porque si ustedes sienten que su relación, por ejemplo, con sus padres no es la misma que cuando eran niños, están en lo correcto. Porque cuando ustedes eran niños, los papás le decían, hace eso y tú lo hacías. Ahora los papás te dicen, hace eso y tú le dices, ¿y por qué? Y empiezas a cuestionar todo lo que los papás dicen. Y eso es parte de la adolescencia, es normal. Ya es normal. Ya, vamos con la actividad 2. Dice, relaciona las etapas nombradas en el texto con tus expectativas vividas tanto personales como con algunos conocidos. Dice, posteriormente desarrolla un ensayo en tu cuaderno guiándote con las siguientes preguntas. Ya, esto chiquillos lo vamos a hacer en la tarde de la tutoría, ya no alcanzamos a hacerlo ahora. Entonces, ahora en la mañana solamente tiene que quedar destacado con los lápices de colores lo que leímos de este texto expositivo. No se les olvide que es un texto expositivo. Si lo quieren anotar, por ejemplo, por ahí, con un lápiz de color, un lápiz pasta o algo que les indique y no les haga olvidar que esto es un texto expositivo, en donde dos personas que son especialistas nos expusieron algo que era sobre las etapas de la adolescencia. Ya, chiquillos, ya en octavo ustedes es difícil que lean un cuento, es muy raro que lean un cuento. Aquí ya de ahora en adelante se vienen solo textos expositivos, textos argumentativos, en donde vamos a tener que analizar muchos de esos textos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya están más grandes, pues ya no vamos a leer puros cuentos y fábulas. Ahora lo que ustedes tienen que hacer es entrar a ese mundo de la exposición y la argumentación. ¿Ya? Dejémoslo hasta ahí. Yo les voy a mandar ahora por el grupo de... No, Trini, te lo voy a mandar a ti porque tú tienes grupo con ellos, ¿cierto? Sí, Ya, yo te mando, Trini, el Power y ustedes traspasan la información de la interpretación, ¿ya? Eso tiene que quedar traspasado para la hora de la tutoría.
Así que ya cortando esta clase, yo les llamo al tiro. O sea, le mando al tiro eso a la Trini para que puedan hacer. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿No? No. ¿No? ¿Algún comentario al respecto? No, tampoco. ¿No? Ya, me encanta su participación. Se han ganado todos una estrellita vacía. No, chicos, tienen que participar, pues si no, que fome te dice la clase de la Trini, fue la que más participó. El resto tiene que participar también, pues cómo no van a tener ninguna opinión al respecto, ¿ya? Tienen que empezar a trabajar eso. Ya les corto, nos vemos a las 2 de la tarde, a ver si vienen más activos y pueden participar más en el desarrollo de la tutoría. ¿Ya? Chao chicos, nos vemos.